Planeta Fútbol. Hola, muy buenas noches. Volvimos. Estamos en Quito, en medio de la lluvia, el frío, y con 200 y algo más metros comparativamente con Bogotá, más alto, por supuesto. La lluvia, bueno, eso nos contaron desde que llegamos al aeropuerto, viene acompañando la capital ecuatoriana desde hace bastante rato. Y todos estos días ha llovido a la misma hora, o sea, por la tarde. Eso significa que nos tenemos que preparar para un partido pasado por lluvia. Seguramente va a ser así. Y como siempre los contertulios llegaron muy bien, como ustedes lo pueden observar. Profesor Juan José Peláez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Farid, buenas noches y a todos los televidentes. Contento de estar acá, de ¿Está afectadito de la garganta? ustedes. No, Reseca. todo bien, afortunadamente. ¿Así? Sí. La juventud. Sí, debe ser. ¿Qué hubo, Farid? Carlos, un abrazo. Profe, recuerde que los peluqueros también Y aquí hay. Y las peluqueras. necesitan o merecen trabajar también. Bien, Carlos, con mucha expectativa, la verdad. Muy ilusionado. Que Dios mediante el martes nos llevemos un muy buen resultado de acá. Que nos va a poner muy cerca a Rusia 2018. Así que, como usted lo decía, seguramente se va a esperar un partido no solamente que hay que nivelarlo físicamente, sino que va a ser muy rápido, muy disputado por el estado del terreno de juego. Sí, suponemos que la cancha va a estar mojada y que las condiciones precisamente van a hacer de esto un partido rápido. Y la altura. Claro. Agregado a la altura. Claro. Que ellos la saben utilizar bien acá. Eso significa, y por eso algunos ya empiezan a hablar de partido inteligente, como si los demás no fueran inteligentes, ¿no? Como si los demás partidos no tuvieran que plantearse de manera inteligente. Tengo la sensación que cuando los técnicos y los jugadores hablan de partidos inteligentes, se refieren a meterse atrás y a soltar contraataques, ¿no? Jugar con la necesidad del adversario que llaman. Pero yo creo que atacar, armar un partido, tener la idea de un juego, buscándolo, también es inteligente. Pero ya uno lo sabe leer entre líneas. Generalmente cuando se refieren a partido inteligente, me acuerdo que antes de ir a Asunción, escuché a los jugadores de la selección decir que iban a jugar un partido inteligente. Y el partido inteligente fue que nunca tiramos a la puerta, aguantamos el 0 en arco propio y logramos un gol milagroso en la última jugada y nos trajimos los 3 primeros puntos. No, los 3 puntos, no los primeros, los 3 puntos. Casi que los mismos están hablando ahora de partido inteligente aquí en Quito. Entonces, altura, el juego físico de los ecuatorianos. Esta ha sido una cancha muy complicada para nosotros, creo que desde hace... Desde la eliminatoria de Francia. Hace 20 años que no. Peláez, correcto, hace 20 años que no ganamos aquí. Bueno, tampoco todas son malas, siempre que me hacen los goles, siempre que yo la he embarrado. Bueno, en esta puedo decir que tuve el honor de participar en ese activo en el 11 titular. Me acuerdo perfectamente de ese partido. Ese fue el gol de Faustino. El gol de Faustino, exactamente. Y teniendo en cuenta pues el momento que vivimos y tal, venir, aguantar y contraatacar, porque pues ellos también tienen necesidad. Nosotros la tenemos, ellos la tienen, ellos juegan en condición de local, seguramente van a salir a buscarnos, entonces va a haber un espacio para contraatacar. Me imagino que a eso se refieren en cuanto al partido inteligente. Sigo creyendo que partidos inteligentes también se pueden armar atacando o equilibrados, ¿no? Más bien equilibrados, porque no estoy de acuerdo con la defensa ultranza y tampoco con el ataque a discreción sin pensar en defender. No, el fútbol es atacar y defender. Es hacerlo menos improvisado el partido. Es tener en cuenta todos los factores, los del contrario y los míos. Y es tener en cuenta también todo el entorno. La cancha, el clima, la altura, el momento, las virtudes del contrario, las debilidades del contrario, mis virtudes y mis debilidades. Y ahí por eso se debe, cuando se toman esos factores en cuenta, casi siempre se acierta en el diseño. Bueno, pero no quiero que nos metamos allá todavía, porque es que ha sucedido hoy algo en Colombia que mucha gente esperaba y que parecía se iba dilatando, hasta que no se dilató más. Han sacado a Alberto Gamero de la dirección técnica del Junior de Barranquilla.
Ha perdido Junior frente a Jaguares. Eso pues obviamente compromete a Tigres, compromete al América, porque este es uno de los equipos que está en la parte baja peleando. Y resulta que Gamero, quien parece llegó al Junior de Barranquilla ya echado, pues simplemente lo echaron. No aguantó más y gracias a los malos resultados, porque también hay que decirlo, tuvieron la disculpa servida para sacarlo. Yo sigo creyendo que es un magnífico técnico, sigo creyendo que en Chico y en Tolima lo demostró con patrones que suelen armar equipos cada 6 meses, pero para darle forma y estructura a un equipo se necesita tiempo. Y en el caso de Gamero, entró jugando la Copa de un solo tiro y a la vez jugando el campeonato, y bueno, no tuvieron la correa suficiente para aguantar el momento, y esto derivó en la salida del director técnico, cosa que lamentamos. El profesor Díaz de las divisiones menores le echa mano temporalmente al equipo hasta que consigan un nuevo técnico que uno pues supone por dónde puede venir. No sé qué comentario les merece a ustedes esto, porque ahora que estuvimos en Barranquilla nos contaron incluso jugadores de Junior que el trabajo que estaban haciendo era muy bueno. Es una lástima que salga un entrenador que es bueno y que ya había demostrado, como usted bien lo dice, pero le costó aquello de armar 2 equipos. Y esto lo digo quizás con la posibilidad de equivocarme, lo más seguro es que me equivoque. ¿Para qué armar 2 equipos a principio de temporada? Porque se armó un equipo para el torneo colombiano y un equipo para la Copa Libertadores, y mientras se reconocían, mientras se entendían esos 20 y tantos jugadores, casi 30 jugadores, se perdieron puntos, porque era normal, en esa armazón, en ese ajuste que se requiere, en medio de la competencia iba a ser difícil. Y ahora se está pagando ese tipo de situación, es una lástima. Farid. Sí, también me adhiero a esto, soy un fan del trabajo del profe Gamero. Es una lástima, ¿no? Es una lástima, pero bueno, dentro de la crudeza y de esta realidad que realmente a veces es implacable del fútbol hoy en día, que los resultados están por encima de cualquier otro análisis. Ese también son los precios que pagan hoy en día los entrenadores en este fútbol, obviamente, que se ha vuelto un tema más de estadísticas y de números y de inmediatez a cambio de un proceso mínimo a un mediano plazo. Pero bueno, estamos seguros que el profe Gamero va a volver a agarrar un equipo importante. Es un gran trabajador, de esos técnicos, como lo llamo yo, de la nueva generación, de la sangre nueva de este fútbol colombiano, que realmente necesitan mucho apoyo. Pero Farid se refiere a como algo nuevo, el hecho de necesitar urgentemente resultados. Y evidentemente se necesitan resultados, pero también se necesitan vías para lograrlo. Es que yo me resisto a renunciar a las vías para lograr los resultados. Y para poder tener una vía idónea se necesita de tiempo, se necesita de trabajo. Claro. Y yo creo que aquí el trabajo existía, pero el tiempo no. No había. Pero hay una situación particular, y es que él llega y se trata de armar 2 equipos. ¿Por qué no se puede armar uno solo con buena nómina? Y lo digo por este motivo, porque recién se empezaba a competir, no había cansancio. Lo de los viajes había que manejarlo y ahí sí de pronto extender la nómina. Yo esa parte, y lo digo con todo respeto porque Gamero es amigo mío, quizás no la entienda y no la entiendo porque no estoy metido allá. Allá habrán otro tipo de razones. Y lo segundo, y esto lo aprende uno mucho, estos equipos que son defensivos, con inteligencia, como usted hablaba ahora, y me refiero a ese equipo inglés, a ese Leicester. Ese Leicester, para contrarrestar el poderío económico, de apellidos, de jugadores, de procesos que tenían los demás, se armaba defensivamente, ¿cierto? Algo hablábamos acá con nuestros amigos de producción de cómo el ejemplo aquel de la gente que entra a la selva
y gente desconocida que entra a la selva y de pronto hay uno que medio sabe. Y entonces ese uno que medio sabe, y si estamos en un terreno desconocido, y aquí lo que tenemos que hacer es defendernos de lo que posiblemente exista acá. Entonces arman lanzas, buscan huellas, consiguen el agua, el fuego, arman el cambuche, el perímetro, se protegen, ¿cierto? Y a medida que se van dando cierta seguridad, se va expandiendo el perímetro. Salimos a explorar. Es un tema de autoconservación natural en el ser humano y que en el fútbol también se da. Y entonces me parece que en Junior al principio esa parte no estaba clara, ¿cierto? Y yo lo entiendo a él, porque había que ir aquí, había que armar el torneo aquí para este partido del torneo colombiano, había que ir a Venezuela, que me parece que le tocó ir a Venezuela, había que armar acá, había que armar acá. Pero quizás había que protegerse un poquito en el tema táctico, defensivo, digo yo. Eso es un tema que yo lo conozco, lo hice hace muchos años, ¿cierto? Como cuando uno no tenía las armas suficientes como las que tenía, al contrario, otros equipos de más recorrido. Uno se protegía mucho con la táctica y con ciertos conceptos. No estoy diciendo que ese es el caso exactamente de Junior. Yo le vi partidos y usted le está hice hablando de una cosa general. De un tema general. De esas dificultades que encuentra el entrenador, que son retos. Y como usted lo dice, era un momento en donde había que armar y había que competir al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo hace uno eso? Eso es muy difícil. ¿Cómo me conocen a mí los jugadores en la misma competencia? Es como lo que le pasó a Quintabani, que en el primer partido le pegaron duro, ¿se acuerda? Y de a poquito fue armándose. Ahora vuelve y pierde con Huila. Ojalá el senador no se ponga nervioso, ¿cierto? Porque él recién en la competencia está armando algo que él sabe hacer. Y yo sé que Quintabani, por ejemplo, es un tema de bloques defensivos, a contragolpear. No, pero a veces también a los dirigentes los ponen nerviosos, porque empiezan a llamar los colegas, los colegas del director técnico, ¿no? A servir de consejeros, comillas, ¿no? Mire, no lo estamos viendo bien, eso no está funcionando, eso tiene que reaccionar, mire la tabla de posiciones y tal. Y empiezan a envenenar y a allanar el camino para luego dar el asalto, ¿no? Como los piratas. Ponen la tabla y gritan al abordaje, así era antiguamente, ¿no? Con el garfio y la pata de palo y el ojo Mr. tapado. Black, la champeta, el serrucho. El serrucho, claro. Entonces, así los van llevando hasta que llega el partido que se pierde, y entonces, no se lo dije, presidente, ¿no? Y así van allanando el camino para que sean mañana ellos los elegidos. Oiga, qué carnicería tan brava. Porque sí sé, de fuente seria, que desde el primer partido que perdió Junior estaban llegando hojas de vida a Barranquilla. Hojas de vida. Y ya había algunos merodeando por ahí, ¿no? Por los centros comerciales y por la calle y por los restaurantes, ¿no? Eso de que te encuentro casualmente, hola, ¿cómo te va? Mira, que estoy por aquí, ¿qué te parece? Sí, venían preparando el camino desde hace rato, independiente de los malos resultados, que eso es una realidad. Claro, sí. Pero sí me gustó eso que usted vio en una de esas series de televisión, que usted nos acaba de contar, porque eso lo vio en una serie de televisión. Sí. Estoy absolutamente seguro. Eso es de eso de supervivencia. De supervivencia, correcto. Correcto. Entonces, algo así. Usted no se puede quedar ahí después de que arme el cambuche y tiene el agua y tiene el fuego, ¿verdad? Y tiene la comida, tiene que salir a explorar tarde o temprano, porque si usted se queda ahí encerrado y se queda en la protección, se queda en la defensa, nunca va a salir a atacar. Nunca va a avanzar. Como ejemplo es válido. Tienes que llegar al punto de equilibrio. Ya estoy seguro aquí, ya tengo mi casa, voy a avanzar a ver qué puedo conseguir. Como en cualquier actividad de la vida, empiezas con una cosita y así de a poquito vas sumando, hasta que tienes el gran capital, ¿no? Y en el fútbol es exactamente lo mismo. Los equipos se construyen desde esa vía. De menor a mayor, de lo más fácil a lo más difícil. Carlos, pero yo creo que el éxito de Gamero en el Chicoy y en el Tolima fue ese, ¿no? Que con poco recurso humano o con cambio permanente, una diversidad de plantel cada 6 meses, como usted lo mencionaba, él iba agarrando las piezas, iba fortaleciendo de atrás adelante. Quizá, obviamente, Junior tenía unas obligaciones diferentes, quizá quiso intentar de pronto algo novedoso, algo nuevo, algo distinto a lo que venía trabajando.
Y bueno, desafortunadamente pues en esto el tiempo no se detiene y mucho menos el tema de los resultados. Bueno, pero voy a aprovechar eso que estamos hablando, deseándole al profesor Gamero un mejor futuro y a Junior de Barranquilla que tenga mucha suerte en su nueva expedición. Aprovecho esa coyuntura para meterme en selección nacional, términos generales, porque mañana nos vamos a detener en el partido como tal, ¿verdad? Términos generales. Usted dice, profesor, y con razón porque usted tiene la experiencia, de que hay que ir, ¿no? El fuego, el agua, la lanza, ¿no? Armar el cambuche, ir montando, ¿no? O sea, cada cosa, cada elemento, usted va viendo para qué sirve, ¿cierto? El agua le va a servir para esto, el fuego le va a servir para esto, la lanza le va a servir para aquello. Ya sé para dónde va usted. Sí, porque es que... ¿Eso en el fútbol cómo se llama? Planificación, ¿no? Pero todos esos elementos son los conceptos. Los Sí, conceptos. son los conceptos. Son los conceptos y que empiezan siendo defensivos. Por lo menos yo me crié en esa filosofía, ¿cierto? De que primero me armo bien la defensa. Yo para irme a Pacine tengo que cerrar bien la puerta de la casa. Tengo que asegurarme bien atrás, si no, no me voy tranquilo. ¿Ah? Vestirse también. Claro. Usted estuvo en esa época. ¿Usted le ha tocado cuántos procesos, cuántas formas de jugar le han tocado a usted? Pero usted entiende de que esos viejos conceptos, yo no estoy hablando del trabajo en línea, ni nada de esas cosas, que eso ya pasó, ¿cierto? Pero esos conceptos que hicieron fuerte, esos esquemas, no pueden desaparecer como... No, la línea pasó, lo que no pasó fue la zona. Ah, sí. Sí, la línea es una manera de jugar en zona. Hay 1000 maneras de jugar en zona. Esa es una. Muy arriesgada, la usaron pocos y ahora casi no la usa nadie. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de conceptos defensivos. Pero también esos conceptos defensivos, esos conceptos ofensivos, esos equipos nacen de unas individualidades, de unos jugadores, de 11, del señor Mondragón que está en la puerta, del señor fulano que está defendiendo, el otro que está en el mediocampo, el otro que está en el ataque. Sí, voy para allá. Yo estoy muy preocupado, pero muy preocupado que la selección siga convirtiéndose en el crematorio de jugadores. A mí, por ejemplo, después del partido en Barranquilla contra Bolivia, volví a tener la sensación que tuve en partidos anteriores. Cuando escuché centralizados conceptos, bueno, en general, pensando en que eso no había sido bueno, etcétera, pero cargando tintas también en algunas individualidades, como el caso de Mateus Uribe, por ejemplo. Yo he pensado siempre, y lo he dicho, y no me escondo cuando digo las cosas, que era su convocatoria justa, porque venía brillantemente en Nacional, había tenido destacadas actuaciones internacionales y era un polifuncional. No había mejor momento. No había mejor momento, o sea, en eso estuvimos de acuerdo todos. Correcto. Pero resulta que, terminado el partido, se encuentra uno incluso con gente del fútbol, Farid, profesor, con gente del fútbol que le dice, oiga, hombre, ¿para qué llevaron a Mateus Uribe? Hola. ¿Mateus Uribe? ¿Cómo así que Mateus Uribe? Gente del fútbol. Dice uno, venga, un momento. Ese jugador se había ganado ese derecho y fue. Pero entonces, la memoria, ese disco duro que uno tiene ahí, se activa e hice una listica. Medina se volvió trompo puchador. Mateus Uribe ahora. Aguilar, ¿se acuerdan de Aguilar, el central de Nacional? Después de la Copa América. Después de la Copa América, esta que se jugó en Estados Unidos, en Costa Rica. Elivelton Palacios. A Elivelton Palacios lo tiraron en un partido contra Argentina, en Barranquilla. Cuando fue a Argentina con 8 suplentes y sin Messi y nos ganó 1-0. Y me acuerdo que esa vez el pobre Elivelton llegó, ¿no? Elivelton, ¿para qué lo llaman a las elecciones? Eso es decir, para nada. En el partido contra Chile estábamos esperando todos y hubo gente que compró boleta porque yo lo sé y viajó a Barranquilla porque lo sé a ver a Falcao en un momento muy bueno de Falcao y de entrada jugó Borja, un quemonazo para Borja tenaz. A los 15 minutos ya la tribuna en Barranquilla, porque las tribunas son despiadadas, hacían Falcao, eso mata a Borja. Entonces, a ver, el problema de la selección es como para individualizarlo en Medina, en Elivelton Palacios,
en Aguilar, en Mateus Uribe, Iban a agarrar en una época, Carlos, en la Copa América Centenario a Juan Guía Cuadrado también. Sí, claro. Y aquí tengo más. Trajeron a Castillo, me acuerdo. Muchacho que jugó en el Deportivo Cali. Fabián Castillo. No, que era la sensación para abrir el juego por fuera. Que no había un tipo más veloz en el mundo del fútbol que ese. Lo trajeron, me acuerdo que lo tiraron, creo que en Uruguay, no sé en dónde, un partido bravísimo afuera. Y ahora, Mateus Uribe y Quiñones entró por el otro lado. Y ya también mucha gente dice, Quiñones, ¿eso para qué? Entonces nos estamos volviendo en un crematorio de jugadores. Entonces mi pregunta, profesor, es, esos jugadores que individualmente son importantes, que en sus equipos son importantes, en la selección, ¿por qué no juegan bien? ¿Están mal utilizados? Yo le puedo contestar dentro de lo que yo hice, dentro de lo que yo participé. Cuando vos metés jugadores jóvenes, siempre vas a correr riesgos. Jugadores nuevos siempre vas a correr riesgos. Pero lo que uno busca es protegerlo lo más que se pueda en los momentos del partido y dentro de un orden, en unas posiciones, definirle bien su rol, que no sea mucho, que no sea un gran espacio para que ellos puedan desarrollar. Y meterlos en los momentos importantes. Uno metía a los pelados, yo me acuerdo lo de Neider Morantes en Nacional, que siempre que íbamos ganando, cuando íbamos montados en el parque, entra Neider. Y entonces Neider al lado de Alexis García era feliz. Y entonces entendían y entraba y encajaba en un estilo, en una forma de jugar y en un orden, ¿cierto? A los jugadores hay que definirles el orden, la posición con claridad. Y el momento del partido es muy importante. Habrá unos que les tocará empezar, sí, para eso es el trabajo de la semana. Pero que sepa qué hacer y quién le va a ayudar. Bueno, entonces vas a jugar de lateral derecho. Ojo pues el central para que cuide ese muchacho, ¿cierto? Ojo el volante de ese costado para que lo esté respaldando. No lo dejen solo marcando. Y no lo dejen solo cuando coja la pelota, ¿cierto? Entonces hay un orden y hay una protección de los veteranos, de la gente. Lo último sería el momento, pero eso es un tema circunstancial, ¿cierto? Insisto. Hay jugadores jóvenes o jugadores nuevos, para no hablar de jóvenes, jugadores nuevos que les va a tocar jugar de entrada, como le tocó a Mateus Uribe. Pero sí era muy importante, y lo digo con todo respeto, que se le hubiera definido la posición a Mateus Uribe. Porque a veces lo veía uno que iba para afuera. No, es que afuera está... No, pero ahí, perdón, profesor, pero ahí lo que estuvo mal definida fue la posición de Cuadrado. Es que Cuadrado arrancó como lateral. Cuadrado hace rato no juega como lateral. Cuadrado en la Juventus juega, ¿cierto? Como un volante atacante, casi que como un atacante volante, para decirlo así, ¿no? Atacante, volante. Y no, marcador de punta, volante, atacante, que para eso lo pusieron. Y como a los 10 o 15 minutos se dieron cuenta que la habían embarrado, entonces Mateus Uribe va para allá. Entonces Mateus Uribe se vio en la mitad, se vio en un costado, sacrificado, como pasó con Medina. A Medina lo metieron en el partido en Manaos entre dos muñecos, no me parece, Marcelo y Neymar. Porque James era el encargado. Ya todos sabemos que James por fuera no. James por fuera no. James por fuera no. Entonces, ese día, sacrificado. Al amigo Eliberto lo pusieron contra Di María, creo. Contra Di María ese día, aquí. ¿No? Un jugador que acababa de llegar. ¿A quién más? A Castillo lo metieron por acá, que resolvieron un partido que estaba como que perdido. No, creo que fue contra Uruguay. Y Aguilar lo tiraron con una nómina toda nueva. Fue una nómina toda nueva. De ahí sobrevivió Mina. Yerry Mina sobrevivió porque ese día también cargaron tintas contra Yerry Mina. Entonces, yo creo que un técnico lo que tiene que hacer, Farid, es aprovechar el momento de los jugadores. Si Cuadrado está andando bien como lateral, que juegue como lateral. Si está andando bien como centro delantero, que juegue como centro delantero. Si Farid Mondragón está funcionando muy bien como volante y no como arquero, que juegue de volante. O sea, lo que yo quiero decir es que estos jugadores los estamos tirando a la guerra. ¿O no? Carlos, ¿Qué análisis tiene usted? No, el tema de Mateus Uribe, a mí realmente no me preocupa mucho. Yo creo que es un jugador que va a tener muchas más oportunidades y en la medida que va pasando el tiempo va a ir
aplicando mucho más a este sistema. No me pareció tan malo lo de él, me pareció que fue un poco menos productivo de lo que realmente es, porque ya después Bolivia no atacó por ese sector, entonces no tuvo muy poca participación. Si a mí me preguntan, yo el martes yo lo pondría otra vez. Yo haría un esquema totalmente diferente, pero eso lo vamos a hablar mañana. Sí. Pero yo lo pondría otra vez porque es un jugador polivalente, que anda bien con la pelota en los pies, un jugador que aporta más que una simple marca o que un simple relevo. Creo que hubo imprecisión de parte de todos, no solamente de él. Correcto, pero se rompe la cuerda por el lado más delgado. Es decir, cuando el equipo no funciona, la culpa la tiene Medina, la tiene, ¿cómo se llama? Mateus Uribe, la tiene Aguilar, la tenía Cuadrado en la Copa América, la tenía... Entonces vamos individualizando cuando realmente el tema es otro. El tema es otro. Yo también, yo a Mateus Uribe no lo borro, al contrario, jugador que anda en un nivel muy bueno y que además es un tipo fresquito, que los demás no lo conocen y que se puede sacar ventaja del factor sorpresa. Pero con Mateus, usted les ha tocado transmitirle a Nacional. Mateus juega en dos posiciones básicamente, adelante del volante marca o por fuera como alero, que lo están metiendo, ¿cierto? En este partido Mateus estaba entre el alero, que era Muriel, entre el lateral, que era Cuadrado, y entre Magnelli, que era el que estaba adelante del volante marca. O sea, el espacio era muy pequeño. Era una cosa, o sea, a Mateus hay que darle un poquito más, definirle un poquito más su posición, no encerrarlo, porque yo lo veía tratando de ir a un lado y se frenaba. Entonces, en ese aspecto, estos jugadores nuevos me parece que sí hay que decirles con claridad qué es lo que van a hacer. Que el mensaje sea correcto. Y que tengan un poquito de continuidad con lo que hacen los clubes. ¿Por qué lo llamaron? Porque es un buen lateral. ¿Por qué lo llamaron? Porque es un buen alero. Bueno, aquí vas a ser alero, vas a hacer lo mismo que vas a hacer allá. Y entre menos información, pero más clara, mucho mejor. Puntual. Además, porque lo está llevando para el lugar de la cancha o para la función en la que destacas en tu equipo y que te has ganado por eso el derecho a llegar a la selección. A continuación vamos con una sección de autostock, recorriendo caminos a tu lado. ¿Está pensando comprar Renault nuevo? Descubra los autos disponibles en Autostock. Somos Autostock. Bueno, hoy las dos selecciones entrenaron, y esto pues a título informativo, antes de seguir tocando otros temas. La selección ecuatoriana entrenó en su campo, que además es más alto que Quito. O sea que cuando ellos bajan al Atahualpa, que lo tenemos acá cerca, a un par de cuadras, ellos evidentemente bajan, ¿no? O sea, bajan a un estadio más alto que la altura de Bogotá, porque normalmente entrenan más arriba. El equipo ecuatoriano, ya se sabe, va a tener bajas Bolaños y Noboa. El técnico ha llamado a otros jugadores que ya había probado en un partido frente a Honduras, que realizó recientemente y que ganó en Guayaquil 3-1. La selección colombiana, por su parte, hizo entrenamiento a puerta cerrada en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Colombia llegará mañana, lunes, en las horas de la noche, al aeropuerto. Lindo aeropuerto, tiene un aeropuerto nuevo. Antes aterrizábamos aquí al lado de la Plaza de Toros o encima de los edificios. Ahora tienen una terminal aérea espectacular en Quito y ahí llegará el equipo colombiano mañana en la noche. Descansará, día de partido, juega y regresa automáticamente a la capital de la República en vuelo charter. O sea que hoy Ecuador 15 minutos dio para la prensa, el resto entrenamiento a puerta cerrada, y Colombia lo hizo a puerta cerrada en el estadio El Campín. Tendremos que estar bien parados, es importante manejar siempre el bloque defensivo de la manera que lo estamos trabajando, porque sabemos que son jugadores muy rápidos, muy fuertes, y bueno, es tratar de contrarrestar eso. Todas las selecciones tratan de hacerse fuerte en sus casas, ¿no? Y bueno, pero yo creo que tenemos que pensar primeramente en nosotros, ¿no? En las capacidades que tenemos, los grandes jugadores que tenemos, y que en cualquier momento, si nos dan espacio, podemos hacerles daños. Tenemos un gran equipo, tenemos una selección que tiene esa hambre y esa necesidad de llegar una vez más a un mundial. Dependemos únicamente de nosotros y por lo tanto trataremos de hacer respetar nuestra localía, que es lo más importante. Colombia es una selección que se ha hecho muy pero muy fuerte, como siempre lo ha sido en cada una de las líneas. Hoy por hoy creo que tiene jugadores muy desequilibrantes,
de mitad de campo hacia adelante. En la parte de atrás siempre han sido muy sólidos. Creo que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Bueno, profesor Juan José, usted dirigió aquí en Ecuador, ¿cierto? Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. 2006. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, 7 meses. 7 meses. 7, 8 meses. ¿Y cómo le fue? Fuimos segundos, detrás de la liga, aquella liga que la dirigía Aulita, ¿se acuerda? Que barría con todo acá. Un equipo muy bueno. ¿Qué idea tiene usted del jugador ecuatoriano en general? Pero ha cambiado. De esa época a esta época ha cambiado. Ah, sí, son 11 años. Sí. Y pasó todo ese grupo de técnicos colombianos que le dieron, sí, ¿no? una formación al futbolista ecuatoriano. Usted sabe que el jugador ecuatoriano, pues por esa influencia de la vieja época de Maturana, de Bolillo, de Suárez, de Reinaldo, es un jugador que se acomoda mucho al orden táctico. En el tema táctico ellos son muy aplicados. Y por su condición físico-atlética es un fútbol potente, son jugadores muy potentes, habilidosos también, pero básicamente jugadores que atacan bien los espacios. Cuando no tienen los espacios ahí es donde hay problemas, y ahí es donde quizás le falta el jugador imaginativo, el jugador que le dé pausa, el jugador o el plan o el diseño que les diga que hay que hacer travesía, que hay que jugar a lo ancho, que hay que tener paciencia para ver por dónde después se entra. ¿Hay mucha diferencia entre el jugador de la costa y el de la sierra aquí? Y rivalidad. Los monos son los de la costa, los serranos son los de la sierra, ¿cierto? Y de alguna forma, por lo menos en aquella época, cuando el serrano iba a la costa le costaba mucho el calor, y viceversa. El que viene de la costa a jugar acá, en aquella época se intimidaba mucho por la altura. En el biotipo son distintos, el jugador serrano es menos grande, menos alto. De todas formas, aquí hay gente de color, ¿cierto? Pero el de allá debe ser por el entorno, por la comida. Es un jugador muy potente, es un jugador mucho más fuerte. El jugador de acá quizás es un poco más frío, el de la montaña. Pero yo creo que eso se ha ido cortando, esas distancias ya se han ido perdiendo. ¿Son obedientes tácticamente? Para mí sí, para mí sí. Sí, y eso, acuérdese que Reinaldo lo llevó, fue el último mundial, ¿cierto? Sí. Fue el último mundial que jugó con Reinaldo y el esquema era muy definido. Este es un fútbol que se acostumbró a eso, pero manejan una velocidad, les cuesta manejar la caja de velocidades, las pausas. O sea, corren y corren y corren, siempre corren. Están en quinta o en octava. Ese partido con Paraguay es una muestra clara de ello, el partido en Asunción, el último partido hace 2-3 días. Porque me parece que Paraguay le planteó un partido bravo y le cerró mucho a Valencia. Se preocupó mucho de Valencia y de ese Valencia, el otro Valencia, pues el otro costado, ¿cierto? Taparon muy bien a Joví, taparon muy bien a este muchacho Paredes. Y de ahí se nubló ese equipo. Y en la mitad, lo del número 10, que es ese muchacho Bolaños, ¿se acuerda que es el enganche? Sí. Apareció muy poquito. En eso Paraguay hizo un trabajo, para que le mostraran amarillo. A Elia Novoa. Y Novoa tampoco apareció mucho. La labor táctica de Paraguay fue muy buena, en la reducción de espacios, en el ahogo que hacen en la mitad de la cancha. Y no lo encontró Paraguay, no encontró ni la pelota para jugar algo en corto, ni los espacios para jugar en largo. Muy bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Planeta Fútbol. Seguimos con Planeta Fútbol. Regresamos desde Quito. Hoy hubo partidos de clasificatorias en Europa. Ahora nos va a hablar el profesor de Polonia, de Alemania, de todo lo que vio. Porque él llegó más temprano que nosotros y tuvo la posibilidad de ver partidos. Pero eso un poco más adelante, porque queremos seguir hablando de las generalidades, ¿no? De las generalidades. Estamos tomando cosas generales. La tabla está muy apretada. Los resultados son irregulares para todos. El déficit futbolístico también, en el caso de Argentina y Colombia, manifiesto. Brasil es el que mejor están dando. Uruguay sabe a qué juega, así pierda 4-1. Chile igual. En el caso de Ecuador, yo tengo una sensación, no sé si ustedes la comparten, y es que la herencia de Reinaldo se acabó. Y que mientras ese comienzo fulgurante de Ecuador obedece a la huella que dejó el profesor Rueda en Ecuador.
Y lo digo con todo respeto del maestro Quinteros, pues seguramente es muy buen técnico, yo no voy a detenerme en detalles porque pues no conozco su trabajo, pero él en Bolivia hizo cosas buenas y aquí relativamente bien. Pero no se explican, y hablando con algunos colegas de Ecuador, no se explican ese cambio radical que dio la selección desde su comienzo, ¿no? Hasta la Semana Santa del año pasado y de la Semana Santa del año pasado hasta esta Semana Santa, ¿cierto? Pues estamos próximos a Semana Santa. Entonces, el primer año fue muy bueno, excelente, le ganaban a todo el mundo. Empezaron dando un golpe de autoridad contra Argentina en Buenos Aires. Y después, sí, es cierto, contra nosotros en Barranquilla perdieron a sus delanteros y tal. Listo, ok, vale la disculpa. Pero ya el equipo a partir de ahí empezó a mostrar unas falencias, unas debilidades en la estructura, en la manera de jugar. Entonces me atrevo a decir que mientras existió la huella de Reinaldo Rueda, Ecuador fue un equipo contundente, importante, serio. Pero como todo en la vida necesita de mantenimiento, si usted no mantiene su carro, si no le echa aceite, si no le cambia frenos, si no le echa gasolina, si no lo limpia, su carro se le vuelve pedazos, ¿cierto? Puede ser el mejor carro del mundo, un Lamborghini tiene usted. Pues bien, eso pasa si no lo mantiene. Pues estas elecciones, si no tienen mantenimiento, se va acabando la herencia, se va acabando lo que dejó el anterior técnico, y más si el anterior técnico trabaja bien, ¿no? Y si el nuevo no trabaja lo suficiente, pues empiezas a caminar por medio de las necesidades y la ruina. ¿Tiene usted esa misma sensación? Yo le doy el punto de vista como exjugador, de lo que uno percibe de este lado, ¿no? Como jugador, el mensaje que le llega del técnico. Y después Juan, yo creo que puede dar su punto de vista como entrenador y cuáles han sido sus objetivos. Es válido. O su manera para llegarle más a los jugadores. Cuando uno tiene un mensaje de parte de un técnico que no está acompañado a través de los hechos, solamente del discurso, ese mensaje se va diluyendo a través del tiempo, ¿no? Máxime con las elecciones que se ven cada 2, cada 3, cada 4 meses y tienen solamente 6, 7, 8 días para prepararse. Entonces, ¿cómo mantiene uno la continuidad y usted puso el ejemplo de Sampaoli, que de una manera muy innovadora tienen prácticamente un juego creado entre todos los integrantes de la selección para, a través de esa manera lúdica, seguir enviando el mensaje y seguir refrescando los conceptos tácticos? Eso es lo que a uno le queda, ¿no? La sensación. Entonces, en la medida en que uno no tenga una estrategia, un plan de trabajo acompañada con unos automatismos para poder emplearlos, el jugador termina resolviendo por sí solo y termina dándole un espacio muy ambiguo al tema del talento y de poder resolver de manera individual las circunstancias en los partidos, y eso obviamente es cuando eso genera muchísimo el desorden táctico y el que todo el mundo quiera hacer algo sin tener obviamente la anarquía. La anarquía. La anarquía. Ahí es donde los dirigentes deberían de preocuparse mucho y saber algo de fútbol. Porque si yo me doy cuenta que Reinaldo en Ecuador fue bueno, hombre, hay que conseguir a alguien. De esa misma línea. De esa misma línea, porque es que ¿cuántos años van? ¿Cuántos años lleva Ecuador? ¿Cuántos mundiales lleva ya Ecuador? Y dentro de esa misma estructura táctica, dentro de ese mismo discurso, cambiado pues con cada una de las personalidades de los entrenadores que hubo, desde Maturana, Bolillo, Suárez, todo eso. Pero es más o menos una misma escuela. Y entonces, ¿por qué el dirigente no dice, hombre, hay que conseguir otro de este mismo estilo? Que se llame Pedrito Fernández o lo que sea, pero que haga táctica, que haga esto, ¿cierto? Eso lo cuidan mucho los grandes equipos, eso lo cuida mucho... Bueno, yo diría que Barcelona en cierta forma cuida eso y trata de que sus entrenadores obedezcan mucho a su identidad. A mí Ecuador me parece que es un equipo que tiene un contenido hasta una parte, de ahí para allá no. Uruguay sabemos, usted lo dijo ahora, Uruguay sabemos a qué juega, pero Uruguay dará más de ahí. Pero uno dice, Brasil da más de ahí, para mí Brasil da mucho más de ahí.
Y no lo digo solamente porque tiene individualidades, sino porque tiene un entrenador que se le ve, que es elástico, que está mirando, que está innovando, que en cualquier momento va a tirar su cambio en el tema táctico. Uno no sabe qué será, pero lo puede tirar, porque uno lo ve a él muy liberal en su forma de hablar, ¿cierto? Flexible, sí. Exactamente, pero a la vez que uno lo ve disciplinado, porque él en cada discurso, en cada charla que da en las ruedas de prensa, él dice, no, es que aquí se hace esto, aquí en esta posición se hace esto. Este señor... Sí, él lo cuenta. Él cuenta. Él lo cuenta, tiene esa particularidad que él cuenta lo que va a hacer. Y uno ve esa exigencia puesta en práctica en la cancha, porque los jugadores, y uno dice, Neymar, que es el que uno diría que es el loquito, no, ahí está en su lado izquierdo. Y él hace su... caotiza, pues él tiene derecho a caotizar la situación, porque él tiene armas, entonces hace esa diagonal. Y tira a la pared, y después por allá, después de que hizo ese golazo, ¿se acuerdan? Cuando tiró el sombrero. Después se tiró dos metidas de pata. Ya iba a decir otra cosa, hombre, qué pena. No, embarrada con C, una embarrada con C. Pero eso pasa en esos equipos. Uno diría, España, ¿por qué se está quedando como en el toquecito corto, lento? Y uno ve a Alemania hoy. No, y ya no tiene los jugadores para hacer lo que hacía antes España, ¿no? Y uno ve a Alemania hoy, entonces vuelven a traer a Mario Gómez. Tiraron a Schürrle por derecha. Bueno, pues tiraron a Müller más atrás, pero juegan lo mismo y un poco más. Tiraron dos cabezas diarias, que fue a Khedira y a Kroos, ¿cierto? Sueltan los dos laterales y siguen a 2 toques, para lado y lado, a 2 toques. Pivotean si necesitan pivotear para que sostengan un poquito más la pelota arriba. Pero todo es con la misma dinámica. Los apellidos no importan, el estilo es el que importa. Sí, la pregunta puntual, porque yo sí quiero tocar ese tema de Alemania y quiero tocar el tema de Brasil. Pero la pregunta puntual, ¿las herencias existen? Evidentemente, si no hay mantenimiento, como sí. pienso, y Farid lo ratifica, claro. Si no hay mantenimiento, los equipos se aporrean, se vienen abajo. Se cae desafortunadamente. ¿Esa sería la explicación de lo que le está sucediendo a Ecuador ahora? Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Acuérdense que cuando no existen esos jugadores talentosos, esos número 10 viejos, existen los conceptos, distracción y descarga. Eso no lo veo yo en Ecuador. O sea, Ecuador no tiene el gran 10, tiene un enganche que es el muchacho Bolaños y tiene un Novoa que arma bien desde atrás. Novoa viene siendo casi el armador y para mí esa es la baja más importante que va a tener. Pero si ellos no tienen las individuales, porque son potentes, indudablemente son potentes, pero si no tienen las individualidades como para leer y decir, bueno, aquí hay que hacer otra cosa porque no hay espacio, tenemos que tocar un poquito más, juguemos mosquita, tengamos paciencia para descargar, ¿cierto? Existen los conceptos. Y uno los ve en el equipo europeo que no tiene mucho talento, ve conceptos. 3 cortas, 2 cortas por un costado, le tocan al cabeza y él se descarga para el otro lado y acelera. Eso no lo tiene Ecuador. Eso indudablemente no lo tiene Ecuador. Y lo debería tener. Entonces, sí existen esas herencias, que es un tema real. Sí. Vea, por ejemplo, es que todos los días uno encuentra la respuesta, que es una frase hecha ya casi que de cajón. No, es que los técnicos de selección no tienen tiempo de trabajar. Entonces ustedes me pueden explicar, porque yo ya dije, Sampaoli se inventó su manera de trabajar. No tenía los jugadores a disposición, aprovechando la tecnología y tal, montó su jueguito, su software, e hizo posible que todos estuvieran comunicados. Así como para muchas cosas montan los grupos de WhatsApp. Pues bien, el hombre montó no un grupo de WhatsApp para charlar, sino que montó un software para que todos los jugadores estuvieran integrados y poder trabajar tácticamente con ellos a la distancia, universidad a distancia que llaman. Entonces ustedes me pueden explicar cómo Tite, sin tener tiempo para trabajar, sin tener tiempo para trabajar, que es la disculpa que todos argumentan, ¿cómo ha hecho Tite para recibir un equipo hace 7 partidos, que gane los 7 partidos, pero no solamente que los gane, sino que los juegue distinto a como jugaba Brasil en la época de Dunga, con los mismos jugadores de Dunga, en su gran mayoría? ¿Cómo hizo el señor Tite, sin tiempo de trabajo, ¿cierto?, comillas, para que esos jugadores se integraran, para que ese equipo disperso apareciera como un bloque, para que ese equipo montara triangulaciones de salida por fuera, la integración de los volantes con el extremo y el lateral, para recogerse y hacer lo que a veces hace
4-4, 4-3, un 4-2 sólido, 4-5, ¿no? Cómo juegan corto, cómo juegan largo, ¿no? Cambios de orientación, ubicación de jugadores, desprenderse. Cuando digo ubicación de jugadores, es que si desprendes jugadores de primera línea, los demás los encuentren, porque es que en el juego los automatismos nacen del entrenamiento, pero como aquí no hay entrenamientos, comillas, entonces ¿cómo hizo el señor Tite para que todos entendieran en dónde están sus compañeros y pudieran hacer un equipo? Yo quiero que me expliquen eso. Porque es que es muy fácil decir, no, es que nosotros jugamos muy mal porque pues no, los seleccionadores no tienen tiempo para reunir los jugadores y tal. Sampaoli ya dijo, no, eso es mentira. Y ahora, ¿lo de Tite qué? ¿Por qué no me explican lo de Tite? Yo no lo entiendo. La clave, y hay mucha gente que no lo entiende. Sí, Carlos, la clave con entrenadores, por ejemplo, lo de Sampaoli y lo de Tite son casos que al final el producto y los resultados son los mismos, son resultados positivos, pero el modus operandi es diferente y ambos son válidos. Lo de Tite es, el mensaje llega claro, llega profundo, llega simple, a través de la simplicidad y de la claridad, el jugador tiene un entendimiento a la perfección de cuál es su rol, y a través de cada funcionamiento individual luego se conjuga de manera colectiva. Eso es lo que le está dando a Brasil estos muy buenos resultados. Y hay algo también muy importante, ¿no? En el aspecto emocional. El jugador brasilero, y se lo pregunté a Neymar cuando fui hace un par de meses a Europa, estuve saludando a Arda Turán en Barcelona, me dijo, es que recobramos la felicidad para jugar al fútbol. Antes llorábamos de estrés, de angustia, antes poner la camiseta de la selección era angustioso para nosotros, angustiante. Hoy para nosotros es un placer, es felicidad, nos divertimos seriamente jugando al fútbol. Y lo de Sampaoli sí es como usted lo dice, ¿no, Carlos? A través de los automatismos, de la repetición, no tiene que ser física y no tiene que ser con la presencia de los jugadores, pero sí es reforzando y reforzando y reforzando y reforzando conceptos que al final le quedan en el disco duro del jugador. Bueno, por supuesto que yo no voy a molestar a mis contertulios diciéndoles o preguntándoles por qué Tite sí puede, Sampaoli sí y el nuestro no. Por ejemplo, tomando esos puntos de referencia. No los voy a molestar porque estamos en paz, estamos felices, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Pero pregúnteselo usted. ¿Por qué Tite sí puede? ¿Por qué Sampaoli sí puede y el nuestro no puede? A ver. Profesor. No, de lo que yo en Brasil no estoy de acuerdo. No es pregunta, es simplemente. Pues lo que dije es un aporte mío, ¿no? Pero... Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Faría, que hay primero una relación muy fuerte entre el entrenador y los jugadores. Y no hablo de una relación de fútbol, yo diría que va más allá. Y después de armar ese grupo, de armar esa armonía, el trabajo táctico es evidente. Y es un trabajo táctico sencillo, específico. Para mí es muy específico porque se ve en la cancha. Y sobre todo los jugadores disfrutan ese trabajo porque le encuentran sentido. O sea, creen en ese trabajo porque le encuentran efectividad. Le pongo el ejemplo. Neymar juega normalmente en Barcelona por izquierda, aquí juega por izquierda y juega con Marcelo y juega con Renato Augusto. Ese es el trío que arma. Y después se juntan con el 9 que es de Jesús, o si no con este muchacho, ¿cómo es que se llama? Firmino, que fue el que jugó la última vez. Sí, Firmino que juega normalmente de 9 en el Liverpool. Jesús está lesionado. Y por el otro lado traen a Coutinho, es el último que vino Coutinho con Dani Alves y con Y eso que Coutinho los primeros partidos fue suplente, entonces, entraba en los segundos tiempos. Cuando vos armas ese esquema así sencillo, armas esa triangulación, lo que más le encanta al brasileño es la triangulación. Son casi que los creadores de la triangulación. Entonces vos lo volvés a la esencia. Pero eso sí, a 1 o 2 toques, papá. Esos uruguayos los querían levantar. ¿Usted se dio cuenta de partido? Sí, Vio ese partido. Lo vi. ¿Cómo querían cazar a esos enanos? Y ellos, 1 o 2 toques. Trata movilidad y desmarcación. Movilidad, que es trotar. Desmarcación, que es cambio de velocidad, explosividad y cambio de dirección. Principios, conceptos, desmarcación, profesor. eso. Entonces uno veía a estos jugadores brasileños en eso y se divierten. En otra época le huían a eso.
le huían y solamente jugaban cuando había espacios. No, aquí los uruguayos le redujeron el espacio, pero ellos cuando tienen esas ayudas son felices. Entonces cogen la pelota, entonces ya tenían una posibilidad de pase, y en ese infierno que a veces se armaba, porque el uruguayo sabemos cómo es de agresivo, ellos también eran capaces de resolver y de soltarse. Para mí es claro, primero, la relación que armó Tite con los jugadores es una relación de amistad. Y a partir de esa relación de amistad, cuando él propone el tema táctico y los jugadores lo entienden a través de ejercicios específicos, sencillos, me imagino yo en esos 3 o 4 días que tienen en la cancha, el resto era muy fácil. Porque era tocarle la esencia al jugador brasileño, era tocarlo donde era. A ustedes les gusta triangular, a ustedes les gusta la mosquita, bueno, ¿cierto? vamos a hacerlo. Les voy a armar la mosquita, pues, por los costados para que después terminen por dentro. Que es la muy buena utilización de los jugadores. Y aquí retomamos el comienzo de esta charla, ¿no? ¿Por qué no ponemos a Cuadrado en el lugar en donde Cuadrado juega bien? ¿Por qué no ponemos a Mateus Uribe en el lugar en el que él se desempeña? Es que no es la primera vez. Recuerden ustedes que en el partido contra Argentina pusieron a Barrios, ¿no?, en una posición incomodísima cerca a Leo Messi. Eso fue pues un papelón. Eso fue un papelón. Cuando los técnicos empiezan a inventar y de por medio no hay trabajo, pues todo conduce al caos. Yo tengo una pregunta para mañana, porque ya se me está acabando el tiempo, y es, si no es lo mismo ser titular en China que suplente en Europa, porque es que los brasileros están utilizando titulares de China y los prefieren a los suplentes de Europa. Y eso de pronto podría caber para nosotros, porque en China hay un tal Gio Moreno que anda muy bien y que en cualquier momento, por experiencia, por capacidad individual, nos podría dar una mano, no sé en qué momento, qué sé yo. Tenemos un montón de jugadores brillantes nuestros suplentes en Europa. ¿O no? Suplentes en Europa. Ese, por ejemplo, es un tema para mañana, ¿no? Para que lo van pensando. Porque yo sí quiero rematar en el tema Alemania. Nosotros tenemos que aprender mucho de Sampaoli, tenemos que aprender mucho del señor Tite, de Chile, de Brasil, pero tenemos que aprender todos de Alemania. ¿Sabe qué hace Alemania? Alemania tiene plan A, plan B, plan C y plan D. Entonces agarra los partidos amistosos, planifica toda una temporada. Los partidos amistosos, ¿no?, son estos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del rival en los amistosos, ponen los jóvenes o los más jóvenes o un mix. Porque ellos dicen que no salen los partidos amistosos a ganarlos. Los partidos amistosos, ellos salen a utilizarlos como la formación del equipo que va a ir a competencia. Y cuando llegan a la competencia, eligen el de gala para equipos altamente poderosos. Un equipo mix, ¿no?, como el de hoy, cuando juegan con rivales como el de hoy. Y con un equipo blando, de esos que agarran de los amistosos, jóvenes y 3 o 4 veteranos de columna vertebral para aquellos partidos clase C. ¿Por qué no aprendemos eso? Es que uno está preocupado siempre por el ranking de la FIFA, que es el ranking más baboso que yo conozco. La pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Planeta Fútbol. Profesor, usted que es técnico y que fue técnico de selección, ¿eso de Alemania es aplicable aquí? Hummels o Guedes, los dos centrales hoy. Kimmich y Héctor, por Correcto. izquierda. Eso es lo que hoy gusta. jugó con Khedira y con Kroos. Pero hoy puso a Gómez de punta. 2 volantes filtro. A Müller lo tiró de volante armador. A Schürrle lo tiró de puntero derecho y a Drasler por izquierda. Y a Mario Gómez. Sí, cambian. Permanentemente. Cambian las nóminas, pero no cambian el estilo. O sea, aquí atrás de eso, que eso es en lo que a veces caemos nosotros como moda. Sí, hay que rotar, hay que cambiar. No, pero está claro el estilo para los que van a rotar, está claro todo. Está claro que tenemos los suficientes para rotar. ¿Sí? O sea, aquí hay una cultura, atrás de esto hay una cultura. ¿Cómo va a meter a Schürrle por derecha? Conoce la posición por derecha Schürrle, ¿cierto? Y debe tener muy poco tiempo para trabajar también como los demás, ¿no? Y sin embargo, mire, logran hacer 3 selecciones distintas, con objetivos diferentes. Obviamente estos son alemanes. Pues, no, yo sé que son alemanes. Esto es muy distinto. Yo sé que, pues claro, pero uno tiene que agarrar, eso que hacen los triunfadores y tomarlo como modelo. Yo entro a las librerías y encuentro que es que el modelo no sé qué para ser rico, el modelo de no sé qué para ser millonario.
millonario, el modelo de no sé qué para ser feliz, el no sé qué, porque están tomando cosas de los que son felices y son millonarios y la gente devora esos libros, ¿verdad? Mario Pues Gómez. bien, ¿por qué no agarramos el libro de los alemanes y empezamos a aprender cosas tan elementales como que hay que hacer una planificación de un año, que hay que hacer equipos A, B y C, que los partidos amistosos son para darle salida a los jugadores, ¿no? Para que Libelton Palacio no llegue, para que Mateus Uribe no llegue de primera, para que Castillo no llegue de primera, para que Aguilar no llegue de primera a la competencia, sino que juegan contra esos rivales de poca monta y ahí les dan su partidito y no se llaman los jugadores de gala, sino en los partidos importantes, en los que el pago, ¿no?, justifique la presencia del que juega en el Real Madrid o en el Arsenal. O sea, esas cosas se pueden aprender, o esas cosas no se pueden aprender. Sí, no se pueden aplicar en Colombia. Perfectamente, perfectamente. Yo que tuve la fortuna de estar 3 años y medio en la Bundesliga, lo que decía Juan, ¿no? Si hay un país a todo nivel, no solamente en el deporte o en el fútbol, que hay planificación, que hay absoluto cuidado en los más mínimos detalles, que hay una visión más a mediano que a largo plazo, que a corto plazo, para ir planificando el futuro es Alemania. Y yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que lo que hay que copiar es lo bueno, y todos estos equipos y todas estas selecciones, todos estos países nos muestran caminos que realmente, ¿no?, en los últimos mundiales, en los últimos 2 mundiales, durante toda su historia han demostrado un éxito con diferentes estilos, con diferentes gobiernos, con diferentes no sé, tendencias políticas, pero siempre han sido disciplinados y muy planificados, y esas son las cosas que realmente a nosotros nos caería muy bien. Bueno, 2 o 3 cositas. Fini, 2 o 3 cositas. 2 o 3 cositas y ya iba a Corticas, despedir usted el sabe que yo programa. no hablo mucho, ni siquiera 2 minutos. Mantienen el pívot. Esa es una disculpa igualita a eso de que no tengo tiempo para trabajar. Mantienen el pívot, Farid. A ver, O me Los acabo de alemanes. enterar. me acabo de enterar, sí, me acabo de enterar. Mantienen el pívot, Vergüenza. ¿cierto? Sostienen algo que nosotros en Sudamérica hemos perdido, y es la triangulación. Los alemanes con quien jueguen, independiente del apellido, triangulan primero en corto para después terminar en largo. Pero esa es Primero la lente- filosofía de ellos, hay que hacer pases Sí, a la red. por eso. O sea, ellos no rematan a la puerta, sino que hacen pases a la red. El fútbol alemán, después de esa transformación del 2006, mantiene y fortalece esos viejos conceptos que eran más suramericanos que europeos. El pivoteador alemán era un Rubesch. ¿Te acuerdas de Rubesch? Sí. Eran cabeceadores, pero no eran pivoteadores, no eran sostenedores de pelota, ¿cierto? Entonces, la triangulación. Y hoy algo que lo oí hablar mucho a Bielsa y que lo hacen los buenos equipos en el mundo, y es que los 2 centrales son 2 armadores. Entonces, hoy estaba Owedes y estaba Hummels. Estaba ahogado porque ese equipo estaba de visitante el otro equipo, Azerbaiyán. Y estaban en espera, no tenían por dónde, se la daban a Hummels, y Hummels paraba la pelota y jugaba. O se la daba a Khedira. Entonces, esos son conceptos que hoy en el fútbol del mundo se sostienen para mantener el estilo, para fortalecer el estilo. Y el estilo siempre va de la mano del control de la pelota, obviamente a más velocidad y con desmarcación. Azerbaiyán es una especie de Bolivia, pero con los titulares. Nos reencontraremos mañana en la víspera del partido. Buenas noches. Chao. Planeta Fútbol.